Padre, te damos muchas gracias en estos momentos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora, al entrar en tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor. Ahora mi boca, llénala tú, edifícanos, instruyenos, prepáranos, Señor, para toda buena obra. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bueno, quisiera intitular este mensaje El tiempo se apresura. El tiempo se apresura. Y vamos a estudiar ahora el capítulo 38 de Ezequiel. Y vamos a ver una guerra que el profeta Ezequiel profetizó hace más o menos unos 2500 años atrás, que trata con Israel. Para poder comprender las escrituras, para poder comprender los tiempos, recordemos que las escrituras fueron dadas a Israel, fueron dadas a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y las escrituras fueron escritas desde un punto de vista israelí, ¿verdad? Hebreo. Y las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis se tratan de Jesús, ¿verdad? De Yeshua. Desde el capítulo 3 en Génesis, donde Dios profetizó que vendría la semilla de la mujer, ¿verdad? La semilla de la mujer es nada menos que Jesús. Hasta el final, cuando vemos la segunda venida de Jesús, del Mesías, vemos que todas las escrituras hablan de Jesús. Y el pueblo que Dios escogió para entregar su palabra, para escribir las profecías, es el pueblo de Israel. Y muchas personas se preguntan, pues, ¿por qué tanto estudiar a Israel? ¿Por qué tanto estudiar la escatología, los tiempos del fin? Pues porque para poder comprender lo que está pasando, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con Israel, ¿verdad? ¿Dónde estamos en el calendario profético de Dios? ¿Cómo podemos saber? Pues la respuesta más sencilla es: pongan atención lo que está sucediendo en Israel. Entonces, lo que vemos es que en estos momentos Israel está en una guerra no contra un país directamente, contra un estado, sino contra una organización terrorista. Y todos nos dimos cuenta de lo que sucedió el 7 de octubre, las atrocidades que cometieron estos grupos terroristas, que son motivados y movidos por este principado, este espíritu poderoso del Islam, ¿verdad? Este falso Dios, este gobernador de las tinieblas, cuyo odio hacia el pueblo de Dios lo hace que cometan estas cosas tan terribles. Todos nos dimos cuenta de lo que pasó, ¿no? Decapitar bebés, matar ancianos, matar personas, amarrados, quemarlos vivos. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo es posible que un ser humano le haga eso al otro? Pues es el odio del enemigo en contra del pueblo de Israel. Y lo que está sucediendo ahora es que todos los eventos se están juntando y el escenario está preparado para una guerra que fue profetizada por el profeta Ezequiel en el capítulo 38, ¿verdad? Muchos lo llaman la guerra de Gog y Magog, y es una guerra que aparentemente no está muy lejana en el futuro, está muy cerca de suceder. ¿Y qué está pasando? Pues las naciones que van a participar están entrando en pactos, en acuerdos, y están preparando el escenario para llevar a cabo esta guerra. ¿Y por qué es importante?
porque esta guerra va a ser llevada en los últimos tiempos, ¿verdad? Es muy profético y está muy relacionada con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, no necesariamente la segunda venida de Cristo. Acuérdense, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús, de Yeshua, son dos eventos separados, ¿verdad? En el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia va a ser levantada y nos vamos a ver en el aire con el Señor y nos vamos a ir por 7 años a celebrar las bodas del Cordero. Al final de esos 7 años, entonces Jesús va a regresar a la tierra en un caballo, nosotros junto con él, y literalmente va a venir, va a llevar a cabo una guerra contra sus enemigos y va a pisar sus pies en tierra en el monte de los olivos. Entonces, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Jesús, son dos eventos separados. No debemos de confundirlos. Entonces vamos a entrar en la profecía. Allí les invito que a todos abramos las Biblias en el profeta Ezequiel, capítulo 38, y vamos a comenzar. Dice el nombre del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Entonces, este nombre, Gog, es mencionado aún en el libro del Apocalipsis, en la guerra final. Acuérdense ustedes que la guerra final no va a ser la segunda venida de Jesús. Va a ser al final del el reino milenario, cuando se ha suelto Satanás y la gente se va a rebelar en contra de Jesús. Esa va a ser la guerra final en este orden, el orden temporal. Si quieren pueden ir ahí en Apocalipsis, se van a dar cuenta que el diablo va a ser atado por 1000 años y después va a ser suelto, va a engañar a muchas personas, una vez más van a venir en contra de Jerusalén y Dios ahí los va a quemar y después viene el juicio del gran trono blanco. Entonces, este personaje, Gog, se cree que es un principado. Cuando digo principado estoy hablando de ángeles caídos, ¿verdad? Seres muy poderosos que gobiernan grandes partes, grandes terrenos de la tierra. Por ejemplo, hay un principado que gobierna sobre Norteamérica, otro que gobierna sobre Sudamérica. Cada continente tiene un principado, son ángeles caídos muy poderosos que solamente están arriba de ellos Satanás o el diablo, el Señor lo reprenda, y tienen mucho poder. Entonces, se cree que este personaje Gog es un principado muy poderoso que reina sobre el área de Asia, especialmente sobre la parte de Rusia. Dice, en tierra de Magog, y se cree que Magog es nada menos que Rusia. Dice, príncipe soberano de Meshech y Tubal. Se cree que esa palabra Meshech es una palabra antigua para la ciudad de Moscú. En inglés es Meshech. Y se cree que este principado gobierna sobre esa parte de Rusia. Y dice, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, una vez más, Rusia. Dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Entonces parece que Dios va a poner un gancho en Rusia y lo va a obligar a hacer algo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque va a traer juicio sobre esta nación, va a traer juicio sobre Rusia. Y aparentemente no va a ser algo que necesariamente quería hacer, sino que Dios le va a poner a un garfio y lo va a obligar a hacer algo que no necesariamente quería hacer. Y después habla de los demás países que van a estar involucrados. Persia, ¿quién es Persia? Es nada menos que Irán. A Irán le cambiaron el nombre cuando dividieron las tierras de las partes de Israel, le cambiaron el nombre de Persia a Irán. No sabemos por qué, pero
pero es quien representa Persia. Cus y Fut representan los países del norte de África. Algunos de versiones dicen Etiopía, pero el país correcto es Sudán. Pero más específicamente habla del territorio norte de África. Con ellos, dice, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer es el país moderno de Turquía. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y de todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Togarma también es parte del presente estado de Turquía. Entonces, lo interesante de todo esto es de que, con excepción de Rusia, todos estos países son musulmanes. Y aún más interesante, no son árabes. Ninguno de estos países que mencioné son árabes, pero todos son musulmanes. Va a haber una guerra en contra de los árabes musulmanes, que está mencionada ahí en el Salmos 83. No sé si lo que está sucediendo ahora es el comienzo de esta guerra, pero si ustedes leen el Salmo 83, se van a dar cuenta que los países que son mencionados, que van a estar involucrados, Moab, Amón, Esaú, son los países, los descendientes, lo que ahora llaman los palestinos, que rodean a Jerusalén, incluyendo Gaza, la guerra donde está Hamas en Gaza. Eso están mencionados en el Salmo 83, una guerra que va a haber, ¿verdad?, en el futuro. Yo no estoy seguro si es lo que está pasando ahora, pero el resultado de esa guerra va a ser que van a ser derrotados tan rotundamente que los árabes van a reconocer al Dios de Israel. En el último versículo del Salmo 83, ahí dice que los árabes van a reconocer al Dios de Israel. Entonces, como les digo, no sé si esto sea esa guerra del Salmo 83 o si sea en el futuro, pero va a haber una guerra donde Israel prácticamente va a derrotar totalmente a los países, a los que hoy llaman a los palestinos, los que están en la Franja de Gaza, los que están en el Banco del Oeste y en otros países que rodean Jordania, Siria, el Líbano. Esos sí son árabes. Entonces, esta guerra en la cual estamos hablando son musulmanes, pero no son rusos. Y ahora, lo interesante de todo esto es de que estos mismos países ya tienen un pacto con Rusia. Irán tiene un pacto con Rusia. Turquía tiene un pacto con Rusia. En la superficie a veces parece como que no están de acuerdo, pero ya hicieron un pacto. Sudán, hace unas semanas atrás, el presidente Putin visitó a Sudán, ¿verdad? Entonces, todos los participantes de esta guerra, Ezequiel 38, ya tienen un pacto, ¿verdad? Es muy profético, es muy, muy profético. Y se van a juntar en contra de Israel y Dios va a traer juicio sobre estos países. ¿Qué ha hecho Irán? Irán es el patrocinador más grande del terrorismo en todo el mundo y han prometido que van a destruir a Israel. Ellos, cuando comenzó la revolución islámica de 1979 y quitaron del poder al Shah o al rey de Irán, tomaron control y desde entonces han estado incrementando su poderío militar, su poderío nuclear, y se cree que ya tienen las bombas nucleares y están amenazando a Israel. Entonces, lo que puede suceder es esto. Pudiera suceder que en esta guerra Israel ataque a Irán y destruya su programa nuclear. Y si esto sucede, entonces de alguna manera van a obligar a Rusia, le van a decir, hey, tenemos un pacto, tienes que venir, y posiblemente suceda la guerra de Ezequiel 38. No sabemos, ¿verdad? Porque la profecía es revelación progresiva y muchas veces no estamos bien seguros hasta que no empiecen a suceder los eventos. Entonces, eso es algo que pudiera suceder. Israel pudiera atacar a Irán,
destruir su programa nuclear, y entonces esta coalición de naciones se reuniría en contra de Israel. Pues vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé? Me adelanté, disculpen, me adelanté. 7. Vamos en verso 7. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se han reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Israel está rodeado de montes, de montañas, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Van a ser muchas personas, muchos soldados, y van a venir en las montañas de Israel y van a rodear a Israel para destruirlo, ¿verdad? Todos los ejércitos modernos tienen equipo, tienen tropas preparadas para que cuando si se da el toque de guerra, en muy poco tiempo movilizan a sus ejércitos y pueden descender sobre Israel. En este caso desde el norte, desde el este y desde el sur, para rodear al pueblo de Israel. Va a ser una multitud muy grande. Imagínense ustedes que sea Rusia, ¿verdad? Rusia es una de las naciones más poderosas, con sus ejércitos, juntados con Irán, juntados con Turquía. También los turcos tienen un ejército muy grande, junto con los países del norte de África, ¿verdad? Tal vez dirigidos por el Sudán. Y en muy corto tiempo, rodearían al pueblo de Jerusalén, perdón, a la nación de Israel. Verso 10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Entonces, acuérdense, esto también es muy extraordinario, porque parte de esta profecía ya se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Porque ya existe la nación de Israel. Entonces, para que esta profecía se pudiera cumplir, profetizada hace 2500 años, cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén, se llevaron al profeta Ezequiel cautivo, él escribió que en un tiempo futuro iba a volver a existir la nación de Israel para que pudiera ser cumplida esta profecía. Es muy extraordinario. Ahora, muy interesante. Rusia, en décadas recientes, ha sido el proveedor de gas, de petróleo a Europa y a otras naciones. Y lo que sucedió cuando invadieron a Ucrania es que las naciones europeas pusieron sanciones en contra de Rusia, y Rusia se enojó y le cerró el gas, le cerró la energía a Europa, y Europa se preocupó mucho. Pues, ¿qué creen que pasó? En Israel se han descubierto grandes depósitos de gas natural, y los europeos hicieron un trato con Israel para que ahora Israel comience a suplirles el gas natural que Rusia antes les suplía, ¿verdad? También a los países musulmanes, tales como Egipto, Israel les ha empezado a proveer de gas natural. Y se cree que muy pronto hay depósitos muy grandes de petróleo en Israel. Y cuando sucede ese descubrimiento, entonces las naciones de la tierra ya no tienen que depender de Rusia o de Arabia Saudita, sino que van a depender de Israel. Y se cree que esa es una de las razones, tal vez una de las excusas que Rusia va a tomar para invadir a Israel
y quitarles el botín, quitarles el gas natural y quitarles el petróleo. Algo va a causar que Rusia esté convencido de levantarse en contra de Israel. Los países musulmanes por su odio a Israel, pero Rusia tal vez por intereses económicos. Es muy interesante. Pero Israel en muy poco tiempo, en 70 y tantos años, se fue de una nación renacida a un poderío militar, un poderío económico, un poderío tecnológico, ¿verdad? Uno de los países más poderosos de la tierra, que es un país muy pequeño como el tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos, y se ha vuelto una de las naciones más sofisticadas en la tierra en muy poco tiempo. Y ahora están descubriendo recursos naturales, tales como gas natural y petróleo, y se han vuelto en la envidia del mundo, ¿verdad? Los israelíes suplen a Europa de fruta, de vegetales, la tierra les ha respondido, tienen agua en abundancia, agricultura en abundancia, ¿verdad? Se puede notar, se puede ver la bendición de Dios sobre la nación de Israel, ¿verdad? Y ahora tenemos que acordarnos otra cosa, que en Génesis capítulo 12, verso 3, Dios le dijo a Abraham, dice, bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Entonces, ese mandato, esa declaración de Dios está aún vigente en estos días, ¿verdad? Entonces, nosotros como la iglesia, como el cuerpo del Mesías, debemos estar en oración por Israel. Número uno, por obedecer la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 122 el Salmo 122, dice que oremos por la paz de Jerusalén. Tenemos una obligación, por medio de la palabra de Dios, de estar orando por Israel. Porque lo que le sucede a Israel, le va a suceder a las demás naciones. ¿Verdad? Todo el terrorismo que está pasando se va a venir para acá. Va a venir a los países occidentales y a los países de todo el mundo, ¿verdad? Porque lo que le sucede a Israel, le sucede a todo el mundo. Tenemos que estar en oración por Israel. Como creyentes en Dios, tenemos que amar lo que Dios ama. Y Él ama a su pueblo de Israel, ¿verdad? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros tenemos que estar en oración por la nación de Israel. Orar por el primer ministro, orar por los líderes de Israel para que Dios les dé sabiduría para saber qué hacer en esta guerra. Orar por las víctimas, ¿verdad? Tanto las víctimas israelíes como las víctimas inocentes de los árabes, ¿verdad? Los palestinos, porque ellos no tienen la culpa. Hay mucha gente que no quiere esto, pero no tienen opción, porque sus líderes, los terroristas, no les interesan. Ellos lo que quieren es destruir a Israel, y si son destruidos su propia gente, que pase, ¿verdad? Es lo triste. Entonces debemos estar orando también que Dios tenga misericordia de los árabes, de los palestinos, que Dios los proteja, especialmente a las víctimas inocentes, ¿verdad? Las personas inocentes que no tienen nada que ver con esto. Debemos estar orando para que Dios traiga salvación, que quite la venda de los ojos de los israelíes y que brille la luz de su evangelio para que conozcan a Jesús, a Yeshua, como su Salvador, ¿verdad? Esto es bendición. Cuando oramos por Israel, estamos orando porque Dios nos bendiga, porque estamos bendiciendo a Israel. Estamos bendiciendo al pueblo escogido de Dios. Y Dios le agrada eso. Lo que Dios no le agrada es que sigamos el patrón del mundo, ¿verdad? El antisemitismo. Se levanta rabia en contra de Israel, ¿verdad? En la prensa, en tantos países, universidades progresistas que tienen un odio por Israel. Y si nosotros seguimos ese patrón, entonces vamos a incurrir la maldición de Dios, porque dice la palabra de Dios que maldeciré al que te maldijere. Tenemos que orar por ellos, tenemos que pedirle a Dios que los salve, ¿verdad? Como nación. Estar en oración por la paz de Jerusalén, para que haya paz en nuestros países donde nosotros vivimos. Es muy importante, es muy interesante que tenemos que entender que debemos orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. También debemos de orar por las víctimas, ¿verdad? Los que han sido heridos, que Dios los sane, que suelten a esos cautivos, a esos rehenes, y que Dios también sane a los palestinos, a los árabes que han sido heridos en esta guerra, especialmente los niños y tantas cosas feas que suceden, ¿verdad?
en la guerra y pedirle al Señor que traiga una resolución permanente en esta situación. Pero lo que sí sabemos que está pasando es que todo va escalando, ¿verdad? Va escalando hasta que va a suceder esta guerra que estamos leyendo en Ezequiel 38. ¿Dónde nos quedamos? 13. 13. Y luego dice, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos tus príncipes, te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Entonces, estos pueblos, Sabá y Dedán, son los países árabes, como Arabia Saudita, Yemen, Qatar. Los descendientes de Ismael, los ismaelitas, son estos países, ¿verdad? ¿Y qué está pasando aquí? Pues como ustedes saben, el presidente Trump arregló lo que se llaman el pacto abrámico, ¿verdad? Con varios países. Entonces, varios países árabes que no tenían relaciones con Israel antes, ahora sí lo tienen. Entonces, lo que va a suceder es que cuando se venga Rusia junto con los países que va a venir, estos países como que los van a reprender, les van a decir, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están invadiendo Israel? Pero no se van a involucrar en la guerra. Simplemente van a protestar y decir, Rusia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás invadiendo Israel? ¿Qué quieres? ¿Robarles el petróleo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Tal vez van a haber algunas, ¿cómo se dice? Algunas protestas en las Naciones Unidas, pero al final de cuentas no se van a meter, nadie se va a meter. Es más, Israel va a quedar abandonado. Por eso sabemos que esta no es la guerra de Ezequiel 38, porque, número uno, porque no están los países que van a estar involucrados, y número dos, porque ahorita Israel está siendo apoyado por Europa y por Estados Unidos. Pero cuando llegue esta guerra de Ezequiel 38, todo el mundo va a abandonar a Israel. Es muy posible que para entonces el poderío de Estados Unidos sea decimado, porque no está mencionado, o se va a hacer un lado y no va a intervenir. Pero el punto es que a estas alturas Israel va a ser abandonado por todo el mundo. Y muchos van a creer, como han creído desde que nació la nación de Israel en 1948, van a creer que va a ser aniquilado Israel. Desde la guerra de 1948, cuando nació Israel, todos los países que rodeaban a Israel se les dejaron venir. Israel no tenía armas, no tenía aviones. Dice que estaban tan faltos de armas que cuando caían muertos sus enemigos, iban y corrían y les quitaban las armas, y así fue como se armaron en muchos de los casos. Pero el punto es que Dios hizo un milagro y sobrevivió la nación de Israel, ¿verdad? En 1967, 7 naciones de los árabes se volvieron, tres naciones de los árabes se volvieron en contra de Israel. Israel los venció en 3 días, ¿verdad? En 1973, en la guerra de Yom Kippur, cuando Israel estaba celebrando su día más solemne, fueron otra vez atacados, y esta vez por poco, y derrotan a Israel, pero Dios intervino y derrotaron a sus enemigos. Entonces, han habido varias situaciones donde la gente dice, oh, Israel ya quedó. ¿Y qué pasa? El Dios de Israel pelea por ellos. Entonces, ahora vamos a ver qué va a suceder cuando venga esta guerra de Ezequiel 38. ¿Verdad? Entonces, el mundo protestó, pero no va a intervenir en esta guerra. Verso 14 dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Acuérdense que los profetas de antaño trataban de describir ¿cómo se le diría? El equipo militar moderno, ¿verdad? Ellos no sabían lo que eran helicópteros, no sabían lo que eran tanques, pero lo describían lo mejor que podían.
Y en este caso dice que vinieron gran multitud poderoso ejército a caballo. Posiblemente estaban mirando tanques, estaban mirando otro tipo de equipo militar, pero recordemos eso. Dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra. ¿Cuál es la tierra de Dios? Israel. Es el único porción de bienes y raíces que Dios dice es mío. Para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Dios les va a demostrar al mundo quién es Él. ¿Verdad? Hay algo muy curioso que sucedió. No estoy condenando, pero cuando Hamás se metió a Israel, había un grupo de jóvenes israelíes que estaban en un festival de música, ¿verdad? Y si sabemos algo de Israel, nos damos cuenta que la mayoría de los israelíes son seculares. No van a sinagoga, no les interesa aprender de la Torah, ¿verdad? La ley, y viven sus vidas como que no existe Dios. Pues durante este concierto tenían a un Buda gigante, ¿verdad? Y estaban todos danzando a la música, y esa es una forma de adoración. La danza es una forma de adoración. Ahí en el Salmo 150 dice que alabemos a Dios con la danza, ¿verdad? La danza es una forma de adoración. Por eso cuando la gente se va a los bailes seculares, está danzando, entiendan o no, están bailando para el enemigo. La danza es una forma de adoración. Entonces, estos jóvenes estaban adorando, estaban danzando delante de esta imagen gigante de este Dios absoluto, ¿verdad? Y una de las cosas que yo pienso que sucedió en este ataque, que Dios permitió, es para que los israelíes empiecen a despertar. Tienes que regresarte al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. No puedes vivir tu vida como que no hay Dios, porque de repente Dios se presenta y dice, aquí estoy, tienes que reconocerlo, ¿verdad? Y mi oración es de que Israel se vuelva al Señor y que sus corazones se ablanden para que reciban a su Mesías, a Jesús, a su Dios, ¿verdad? Jesús es el Mesías, es el Dios de Israel. Él es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El Dios todopoderoso. Y debemos orar para que Dios le dé vuelta a todo esto, para que Israel reconozca a Jesús, reconozca a Yeshua, a su Dios. Amén. Entonces dice aquí que Dios va a ser santificado ante los ojos del mundo. Y se van a dar cuenta, dice, cuando predica Amir Sarfati sobre esta guerra, dice, esta guerra nadie la va a ganar, no la vamos a ganar nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, dice, verso 17, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando se venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Ok, acuérdense, van a estar los montes, a todo Israel va a estar rodeado de tal vez de cientos de miles de tropas, tal vez millones. Pero no es la guerra de Armagedón. ¿Okay? Esta guerra no es la guerra de Armagedón. Verso 19, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un temblor, un terremoto grandísimo. Verso 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Va a haber un terremoto tan tremendo que hasta los peces en el mar se van a asustar. Eso está tremendo, los peces de los ríos. Ok, número 1, va a haber un terremoto. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Va a ser un temblor extraordinario. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Va a traer confusión
y se van a empezar a matar los unos a los otros en los montes, en las montañas de Israel. Que va a haber un terremoto grandísimo, una confusión, se van a empezar a matar los unos a los otros. Y yo litigaré contra él con pestilencia, una enfermedad y con sangre. Algo va a pasar, a lo mejor se va a desatar una pandemia entre ellos. Dice, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, va a haber una tormenta muy grande, y piedras de granizo, ¿verdad? Hay ciertas partes en el mundo donde cae un granizo tan grande que hasta quiebra las ventanas de los carros. Luego dice fuego y azufre. ¿Habrá actividad volcánica? Pues, quién sabe. ¿Y qué va a pasar? Dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a aparecer el Señor, y las naciones van a saber que este gran ejército de los rusos, los iraníes, los turcos, los libaneses, los sudaneses, todos estos países van a saber que ellos fueron destruidos por la mano de Dios. Entonces va a ser una guerra donde Israel no va a saber qué hacer. Va a estar rodeado de estos ejércitos poderosos, pero ¿qué va a pasar? Se va a presentar Dios. Y Dios progresivamente se va a ir revelando a Israel. Les va a decir, aquí estoy, yo soy su Dios. No me estén ignorando. No estén adorando a dioses falsos. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, los que aborrecen mi nombre. Entonces tal vez esto es el comienzo donde Dios está empezando a sacudir a Israel y decirles, hey, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el Dios que te dispersó por todo el mundo y te he vuelto a traer a la tierra de Israel. Entonces, debemos orar, hermanos, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que se están tomando pasos para llegar a esta guerra. No sabemos si esta guerra va a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia o después, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en esos momentos los países que van a irse en contra de Israel están haciendo una coalición, ¿verdad? Están haciendo pactos militares, pactos políticos, y eventualmente se van a reunir en contra de Israel. ¿Será en esta guerra donde Israel ataque a Irán y entonces ya hagan la decisión de hacerlo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos estar orando por la paz de Jerusalén, la paz de Israel. Debemos estar orando por la salvación de la nación de Israel y estar orando también por nosotros, por nuestros países. Nuestro presidente que va a ir mañana a Israel, que Dios lo proteja y que se cambie todo esto. Y orar por protección, ¿verdad? Este principado de Islam que la espada está empezando a extenderse por todo el mundo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, recibamos la bendición del Señor. Bendeciré al que te bendice, pero maldeciré al que te maldice. Entonces, oremos por Israel y sepamos que Dios está en control. A Dios no le sorprende nada de esto. No vivamos en temor, no vivamos en miedo, sino vivamos poniendo nuestra confianza en el Santo de Israel, a Jesús, Yeshua, HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Padre, te damos gracias este día, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu santa palabra, gracias por ser fiel y verdadero. Señor, sosténnos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a perseverar en ti. Y oramos, Señor, por la paz de Jerusalén. Oramos por la paz de Israel. Oramos por el primer ministro Netanyahu, Señor, por el liderazgo de Israel en estos momentos para que sepan qué hacer. Señor, dales dirección clara para que puedan llevar a cabo esta guerra y, Señor, que termine, Padre, a favor de ellos.
Oramos por Israel, Señor, que quites las vendas de sus ojos, que hagas brillar la luz de tu evangelio para que ellos conozcan a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Oramos por los árabes también, Señor. Oramos por las personas inocentes, que tengas misericordia de ellos y que también les reveles a Jesús. Tú también moriste por ellos. Pedimos por los rehenes, por los que están siendo detenidos por Hamas, Señor, que sean sueltos sin recibir daño. Y que tu nombre sea glorificado. Oramos por nuestro presidente que va a salir para allá mañana. Que tú lo protejas, Señor, y que lleguen a un acuerdo mutuo. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pedimos todo. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos y pasen muy buenas noches y shalom.